Jóvenes, Sí. el examen ya es el viernes, ¿no? Ya pasaron el link para que ustedes puedan verificar qué aula les toca, qué horario y cómo van a estar, cómo se van a presentar, qué es lo que van a llevar sus requisitos, ¿no? No. ¿O sí? Revisen los Solo la hora y la fecha, pero los requisitos no han dicho nada. boleta de inscripción, carnet de identidad, original, no van a emitir fotocopia. Media hora antes del examen tienen que estar haciendo fila, jóvenes. El que no está puntual, lamentablemente va a perder su nota. Este es el primer parcial que tienen que ustedes asegurar esa nota, ¿no? Es lo más fácil ahorita, porque lo último va a ser todo lo avanzado ya. Son 16 temas. ¿Sí? Dicen, pero creo que la boleta de inscripción se queda ya cuando uno va y deja los papeles. Sí. No, no se queda. Si se queda o lo han perdido, así de clarito se dice, lo he perdido, porque me ha pasado, pueden entrar a consultar en su página con su registro y pueden volver a imprimirlo. Así que tomen previsiones, los que han perdido su boleta y dicen lo he dejado, vayan imprimiéndolo. Si no mal recuerdo, se pone el código de registro y la contraseña creo que es el número de carnet para que ustedes puedan imprimir esas boletas. ¿Se lleva carnet de identidad o algo, licenciada? Sí, tienen que llevar la boleta de inscripción y su carnet de identidad. Es lo primordial. Requisito importante de primera Ah, yo lo tengo mi boleta ahí. ¿Ve? La compañera lo ha La perdido, boleta, ¿no? la boleta creo que nos los piden cuando le entregamos para ir a que nos agregan a los grupos cuando fuimos a la facultad. Ah, sí, a mí igual me lo pidieron Hay que ahí. dejar la copia, hay que dejar. La única boleta que nos dan es el de los horarios. Esa es pues, la Obvio. boleta. Es esa la boleta. Pero pueden ustedes ahora Contesto. Le invito. entrar a la página que les han enviado el link y ya ustedes pueden revisar ahí, cómo ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp, tenemos la licenciada Fátima, que es coordinadora, el compañero Elías, de apoyo al brócoli, él les puede ayudar. Me imagino que vamos a Ah, topónimo. ¿Me pasaron su material el grupo que tiene que exponer? Sí, Licen, se lo pasé a su privado. Pásamela al grupo, por favor, no estoy manejando el privado ahorita. Por favor, les pido. Enseguida se lo envío. ¿Estamos animados a pasar este examen? Sí. Con fe y todo. ¿Ve? Esta es la actitud. Siempre con la mente positiva. Claro, positivo toda la vida, ¿no? En la vida, Nunca negativo. claro, en la vida hay que ser positivo para ganar o para perder. ¿Sí o no? Claro, Lice. ¿Eh? Esa es la actitud. Le damos A bien. veces se pierde. ¿Cómo? A veces se pierde, a veces se gana. Depende. Depende cómo Ya sabes. se quiere, ¿no? Claro. Bien. Ya tenemos en el aula, tenemos 48, no tenemos ni el 50%. Creo que ya están exhibidos los que no ingresan a la clase, ¿no? ¿Te gusta la materia de historias sociales o no? De historias sociales lleva, ¿no? Sí.
¿Cuál fue su materia más preferida de ustedes? Lenguaje, historia y psicología. ¿De verdad? Sí, ¿Que mañana dieron conmigo el examen de lenguaje o no, el simulacro? yo no estuve porque estaba trabajando. No, Lisa, con usted no dimos un simulacro de lo que va a ser el examen, pero si aún se puede, me gustaría si se puede o no. Estamos a destiempo, ya no se puede ya, ¿no? No, no se puede porque ya estamos en tiempo, ¿no? Tal vez para para el siguiente examen si nos da tiempo. Por lo visto el tiempo está muy corto y tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Sí? Los grupos, el grupo que tiene que exponer ahorita les voy a nombrar. Bueno, voy a compartir el grupo que tiene que exponer, ¿ya? El grupo... ¿Qué se llama el grupo? ¿Qué se llama? Los seven. Los seven, dice. Los 7, unidad 4, ¿no? Tema de edad moderna. Sí. Joel Delgadillo, Celia, ¿está Celia? Sí, presente, Joven Lisa. Delgadillo también. Ruth, Presente. Mary, Diego, Jonathan, Presente, Lisa. Neida. Presente, Lisa. Bueno, compañeros, vamos a empezar el tema de exposición con la edad moderna. Los que no están en el grupo salva, ¿ya? Eso significa que tiene que sí o sí exponer por su compañero que no está, ¿no? Pero la responsabilidad de los grupos es trabajar en equipo, ¿no? José Ricardo, por lo visto, está con sus mascotas ahí, ¿no? Bonitas las mascotas, José Ricardo. Voy a compartir pantalla, jóvenes, para que empecemos. tengo demasiados perros, tengo 7. Hay que darle en adopción a las personas que realmente son responsables. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Todavía, Lisa. ¿No se ve lo que está No, viendo? no se ve, Lisa. Ahora, Ahora se ve? Sí. Ahora sí, sí. ya, ahora empecemos, ya, empecemos, compañero. Y ya voy a ir apoyándolo como venimos haciendo en la clase. ¿Sí? Jóvenes.
Empecemos, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes licenciada, buenas tardes Buenas tardes. compañeros. Y nosotros somos el grupo Los Seven. Vamos a exponer hoy día la Edad Moderna. Y bueno, cada integrante de mi grupo son mi persona, Paul Gallo Cortés, y Celia Suyo, Ruth Marinel, Rosemary Callejas, Diego Mercado, Jonathan Semo y Neida Ábalos. Ya, entonces, la edad moderna, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva, Claro. por favor? Gracias. Ya, entonces la edad moderna abarcaría el periodo desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Sería desde 1492 hasta 1789. Y ahora, como segundo punto, ese sería el primer punto, como segundo punto tendríamos las consecuencias, ¿no?, que provoca, consecuencias del descubrimiento de América o Nuevo Mundo. Y produce un gran impacto o un gran cambio a nivel mundial en cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Porque cambian conceptos que la gente tenía sobre la alimentación, por ejemplo, la geografía, el hombre, la biología, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación tenemos el tema de, ahí tienen unas imágenes sobre lo que es el maíz, tomate, tabaco, que eran cosas originarias de América y que fueron llevados a, que fueron, ¿cómo le podría decir? Adoptados todos estos por los europeos, digamos, y actualmente son producidos ya por ellos mismos, ¿no? Y como tercer punto tenemos la modernidad y sus transformaciones. Bueno, la modernidad y sus transformaciones provocó igual grandes cambios, ¿no?, en cada aspecto, tanto en el tema, por ejemplo, económico, surge lo que es el capitalismo. En lo político, por ejemplo, hay una centralización de los estados, digamos, ¿no? El estado se centraliza y en lo social aparecen nuevos grupos sociales. En lo religioso surge lo que es el protestantismo y comienza a haber un avance en el área científica. Y a continuación mi compañera Celia le va a explicar la siguiente diapositiva. Renacimiento, ¿no? Sí, que sería el Sí, Renacimiento. buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. En mi persona me va a explicar del Renacimiento. El Renacimiento significa volver a nacer, volver a los conocimientos de griega, Roma y la Edad Antigua. El Renacimiento se desarrolla inicialmente en Italia en dos periodos, el primero en el siglo XV y el segundo en el siglo XVI. En este segundo periodo fueron tres más grandes maestros: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. También ¿De quién es la bebé que está llorando, por favor? sí, va a disculpar. ¿Es tu hermanita? Sí, va a disculpar. Ya. Continuemos. A veces ocurren esas situaciones, ¿no? Continuemos, Celia. Sí, Lice. Continuemos. No se desatienda de lo que estaba explicando sobre el tema del Renacimiento.
Y sobre los Mm, maestros, ¿no? Era Leonardo, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, ¿no? Continuemos. Se entiende también el Renacimiento como los principios de la cultura de la antigüedad clásica, actualizando a través del humanismo. La atracción cristiana, pero sustituyendo la visión religiosa del mundo. También fue muy más importante para nuestra humanidad porque en estos tiempos fueron obligados a pensar, plantear, experimentar y explotar. Eso nomás sería, Lice. Gracias. ¿Ya? El humanismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar sobre el humanismo. El humanismo surgió en las ciudades de Italia entre el siglo XIV y el siglo XV y surgió como un movimiento cultural. El humanismo transformó las maneras de entender el mundo, influenciando a científicos, a filósofos, a literarios, a artistas y políticos, influenciando su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Se propuso el antropocentrismo, que significa que el hombre se convirtió en el centro del pensamiento, que solamente todas las disciplinas o en la ciencia, tanto en la filosofía, en la literatura, se centraba en el hombre, en su pensamiento. Y el interés por conocer el mundo y la naturaleza a través de la experiencia y la razón, destacándose más que todo en cómo razonaba el hombre, cómo experimentaba el mundo exterior. También los personajes que destacaron el humanismo fueron, en Italia, fue Petrarca y Boccaccio. En Inglaterra fue Tomás Moro y su obra Utopía. En España fue Luis Vives. En Holanda fue Erasmo de Rotterdam, que viajó por toda Europa y expandió sus ideas, y así pasó el pensamiento del humanismo hacia toda la Europa. Siguiente diapositiva. Las reformas protestantes y la contrarreforma católica. Las ideas del humanismo influenciaron en las críticas a la Iglesia, de modo que se plantearon la necesidad de hacer una reforma, modificación o cambio a la vida eclesiástica, a la vida que llevaba la Iglesia. Estos dos puntos, la reforma y la contrarreforma, a continuación mi compañera Rosemary les explicará cada uno de los dos puntos. Gracias. Perfecto. Vamos con Rosemary entonces. Si tienen alguna intervención que hacer, Buenas tardes. perdón un ratito, Rosemary. Si tienen alguna intervención de hacer, de preguntar hasta dónde vamos avanzando, hagámoslo, compañeros, vamos interactuando, ¿ya? Sobre el tema. ¿Está clara la exposición, compañero? Yo le hice sobre el humanismo, ¿qué personajes se destacaron? Sobre el humanismo. Sí, el humanismo. Los personajes que se destacaron fueron Petrarca y Boccaccio, y el que más se destacó fueron ellos dos, porque en Italia nació el humanismo, y de ahí fueron expandiéndose sus ideas por los demás países, hasta llegar a España, que trajo a España el personaje que se llama Erasmo de Rotterdam. Él fue el que expandió por Europa las ideas del humanismo. Por si un caso es pregunta de examen, ¿no? Sí, por eso estaba preguntando. ¿Quedó despejada su duda, compañera? Sí, Lice, gracias.
Ya. Licen, buenas tardes. Yo tengo una pregunta de la edad moderna. ¿De qué año, dijo el compañero, entre qué año se inició este periodo? Abarca desde, bueno, los años serían desde 1492 hasta 1789. Sería desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Sí, correcto. Muchas gracias. Si con preguntas de examen por si un caso, tomar nota. ¿Ya? ¿Continuamos con la reforma? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar acerca de la reforma. La reforma se conoce como reforma protestante al movimiento religioso cristiano y iniciada en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. Se llevó un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de del protestantismo. La reforma protestante estaba liderada por Martín Lutero en la Europa occidental. La causa fundamental por la que se dio la reforma fue en el siglo XVI, cuando comenzaron las acusaciones de corrupción eclesiástica y la falta de piedad religiosa. Según la tradición, la reforma comenzó el 31 de octubre de 1517, el día que cuando Lutero clavó las 95 tesis, oponiéndose precisamente a la venta de indulgencias para así lograr la salvación. Las consecuencias de la reforma protestante fueron: el Papa deja de ser el centro de la religión, aparecen nuevas iglesias, luterana, calvinista y la anglicana, los conflictos católicos y protestantes, que fue una guerra de los 30 años, la contrarreforma, la migración judía y la división de Europa. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. La contrarreforma. Sí, la contrarreforma. Es un movimiento religioso, intelectual, político y destinado a combatir los efectos de la reforma protestante. La contrarreforma tuvo lugar dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en los siglos XVI y XVII y fue iniciada por el Papa III. La contrarreforma. Perdón, un ratito. Micrófono. Continúa, compañera, por favor. La contrarreforma también era conocida como la Reforma Católica. Se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria frente a los protestantes, como el rechazo a la idea de la Biblia como fuente única de doctrina, la salvación que es por gracia de Dios mediante la fe y las obras juntas, la Eucaristía, que se definió como la consagración del pan y cuerpo de Cristo y del vino de su sangre. Y se unificaron los ritos de la Iglesia Católica Occidental en uno solo, que era la misa tridentina. Gracias. Ahora va a seguir mi compañera. Que se le explique. Compañeros. No están en clase, parece, ¿no, compañero? Estamos, Licen, estamos. Licen, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de la contrarreforma? ¿Cuál fue el objetivo? Sí, ¿por qué se creó, digamos, la contrarreforma? ¿Era para parar la reforma protestante? O no sé, eso no entendí muy bien. A ver. El objetivo de la contrarreforma. Sí. Perdón. ¿Quién estaba respondiendo?
Sí, era como dijo, era como para combatir como dice ahí, para combatir los efectos de la reforma protestante. A ver, la contrarreforma protestante a la respuesta de la iglesia, era la respuesta de la iglesia católica, ¿no? Sí, era para terminar lo que venía a ser la reforma protestante. Martín Lutero, que había habilitado la iglesia, ¿no? Y sus objetivos fueron renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes, ¿no? Sí, era para acabar con eso. Para buscar la salvación para la iglesia católica. Eso era lo que hacía ese trabajo Martín Lutero, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Sí. Pregunta de examen, compañero. ¿Le quedó clara la respuesta? Sí, le dicen clarito. Continuemos. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me toca poner sobre el barroco y el absolutismo. El barroco. El arte barroco surgió entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII. Nació en Italia y se extendió por toda Europa, desde España y Portugal. También se extendió a las colonias americanas con mayor o menor prolongación. En el tiempo, dependiendo de cada país. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir el arte, ya que el barroco se basaba más en los campos artísticos como la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, ópera, danza y teatro. No obstante, Roma fue el epicentro de su éxito de desarrollo, donde la arquitectura tomó mayor protagonismo en los espacios públicos y marcó la identidad urbana del momento conservada hasta hoy. El barroco fue promovido por la Iglesia Católica en Europa, principalmente. Las principales manifestaciones artísticas comenzaron a adoptar temáticas religiosas y o puntulentas en sus contenidos, con victorias y presencia de personajes divinos, voy a decirse como un ángel, artes de las cuales eran divinos, ¿no? Como puede decirse, religiosos. Sí. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo, también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en la parte de Latinoamérica. Los artistas más importantes de este periodo barroco fueron Diego Velázquez, Caravaggio, Pedro Pablo Rubens, Gian Lorenzo Bernini y José de Rivera. Algunos historiadores dicen que el barroco se dividió en tres periodos: el primitivo, 1580-1630, el maduro pleno, el 1630-1680, y el tardío, de 1680 a 1750. El siguiente, por favor. El absolutismo surge aproximadamente entre los siglos XVI al siglo XVIII. Se dieron a finales de la Baja Edad Media, y a medida que se sentaban las bases para la evolución de lo que luego sería el Estado moderno, el absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que los poderes públicos emanaban en su voluntad y estaban subordinados a su consideración. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey, por lo que las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible, ya que se creía que el rey era elegido por obra divina de Dios para que éste sea la autoridad mayor. En otras palabras, era un poder absoluto, y de allí el nombre que se le confiere como ideología, es decir, el absolutismo. El absolutismo En el absolutismo, el Estado como tal no existe ni separación de poderes y mucho menos... Micrófono, compañera. ¿Puedo continuar? En el absolutismo, el Estado como tal no existe ni separación de poderes y mucho menos partidos políticos. La ley se adhiere a la voluntad del rey simplemente.
Existían límites, podría decirse, que debía cumplir más o menos, aunque era algo que se decía, que marcaban el poder real y era la ley de Dios. El rey estaba sometido, como todo buen cristiano, a las leyes morales de la religión y de la iglesia. El derecho natural, leyes como la herencia, el mayorazgo, etcétera, que eran considerados naturales. O sea, ser el líder, que era natural para un rey en el absolutismo. Las leyes fundamentales del reino, estas leyes heredadas de la historia política del reino y que formaban una especie de constitución intangible, fundamental en la tradición y que no estaban necesariamente escritas, o sea, que no estaban necesariamente puestas como una ley, digamos, que tenía que cumplirse, sino es algo dicho por los mismos reyes, como tradición. Eso sería mi parte. Perfecto. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? A ver, se corta. Se va a cortar el Zoom y les vuelvo a enviar. Vamos a tener 10 minutitos de receso mientras toman un refrigerio y les vuelvo a enviar el link para el Zoom, ¿ya? Mientras tanto, interactuemos en estas 2 diapositivas que puso el compañero. Si hay alguna pregunta. Sí, una pequeña pregunta, una pequeña duda. En tiempos de tipo absolutismo que se decía, o más que todo cuando el que ordenaba todo y eso era el monarca, también creo que, si no me equivoco, otra parte que encabezaba era la religión, o es erróneo. Sí, se decía que la ley elegía, Dios elegía por ley a una persona y ese sería el rey. Y aquí entra un poco lo religioso, en donde el rey tenía que ser cristiano, ¿no? Y atenerse a las órdenes de Dios, y esto lo hacía por el Papa. No sé si puede responder a su pregunta. O si tiene alguna duda. O si no me entiende muy bien. Puedo volver a repetirlo. No sé si está ahí. Gracias. Estas culturas en la edad moderna prácticamente se hacía notar por su cultura, ¿no? Por la literatura, por la arquitectura, por la escultura. Eran expertos en ese arte de pintura, la música, la ópera, las danzas, los teatros, ¿no? Entonces, ellos eran expertos en poder difundir todo lo que es arte. Por eso, si ustedes ven los diseños arquitectónicos, son hermosos, ¿no? Nos hacen ver sus iglesias, sus tallados de imágenes, ¿no? ¿O no es así? Sí, el arte se iba a lo más religioso y se hacía más o menos en las iglesias. Y lo que destacaba más de todos estos movimientos artísticos era la arquitectura, la pintura y la música. Es lo que más destacaba. Lo demás ya era también aparte, ¿no? Pero lo que más destacaban eran eso. La arquitectura, la pintura y la música. La literatura también. Eran muy, muy estudiosos. ¿Por qué creen sí, que teníamos varios? Por parte sería también eso. Sí, teníamos varios reyes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eran estudiosos en el tema de la literatura y dominaban bien el lenguaje para poder difundir a la gente que ellos los tenían sometidos, algunos a la esclavitud, ¿no? Creo que más que todo esto era un privilegio por parte de las personas que sí tienen dinero y poder. O sea, el hecho de estudiar y eso. Inclusive se dio en la Revolución Francesa, donde las personas, o sea, los que estaban en contra de las monarquías, se reunían para leer la enciclopedia, no sé qué es lo que era. Le hice una pregunta antes que se corte. Este tiempo no es el tiempo que, por ejemplo, si una persona decía, bueno, él mató a esa persona y sin tener algunas pruebas, iba y lo condenaba a cadena, por ejemplo, la horca a la persona acusada, sin derecho a decir nada, solamente contar que alguien diga, yo vi que lo mató, yo vi que él fue, o acusarle de cualquier otra cosa y
y simplemente le castigaban a la otra persona que posiblemente hubiera sido que hubiera asesinado o posiblemente no. ¿Cuál es el estatus que vivía? Pero aquí los que eran humildes, los que no tenían recursos, sí estaban, digamos, sometidos a esos malos tratos, ¿no? De que prácticamente ellos tenían, digamos, si ellos cometían un delito, un supuesto delito que no se ha cometido y la acusaban, directamente iban a la horca, ¿no? El rey era el que ordenaba conjuntamente a la gente, por su ignorancia que desconocía que la vida es un derecho, hacían que lo maten, ¿no? Que le ahorquen prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. No tenían derecho a nada, ni por más que hubiera sido inocente, igual lo mandaban a la horca. Sí. Solo por una acusación. Correcto. Este tema es muy interesante, muy bonito. Bueno, el tema de historia es bonito, ¿no? Para el que le entiende y para el que le gusta. Volvemos dentro de 10 minutos, compañero. 10 minutitos volvemos. Les paso el link de nuevo. Bueno, y vamos a continuar con la exposición que nos quedamos en la página de la diapositiva número 10, ¿no? ¿Sí? Está bien, Lisa. Sí, está bien, Lisa. Ya, se va a cortar el Zoom. Y volvemos en un breve corte. Nos conectamos por el mismo canal. Volvemos.